Buenas tardes a todos, bienvenidos a la iglesia. Aquí estamos muy contentos de poder estar a tope, con sillas de más y todo, y contentos de poder ahora ver de la palabra de Dios. Seguimos con nuestra serie de Navidad, comenzamos la semana pasada, Pablo comenzó, y si no lo has visto te recomendamos ir al canal de YouTube de la iglesia, ahí podrás ver todas las series que se han dado hasta este día. Seguimos viendo las promesas que fueron dadas y que se han cumplido, como decía Pablo la semana pasada, con el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Y levanta la mano primero para comenzar. ¿Quién le gusta estar en paz? Levanta la mano. Muy bien. Ahora, es difícil tener paz, por ejemplo, en tu casa. Hombre, si tienes niños, yo he visto un poco cómo son con los niños y mucha paz no habrá. Si tienes uno, bueno, ahí te las arreglas. Pero si tienes más de uno, como hermanos que tienen varios, pues lo siento por ti, ¿no? A veces no hay tanta paz en tu casa. Incluso cuando uno, que yo solo estoy casado está con mi esposa, a veces tener paz es cuando uno está en el trabajo y el otro está solo en la casa. Ahí pues que puedes encontrar paz y si pones silencio en el teléfono, porque si comienza a sonar, pues ya se vuelve difícil. La paz es difícil de encontrar, es difícil de adquirir, y más en nuestra sociedad moderna, posmoderna, donde el móvil suena cada rato, donde los trabajos nos demandan tanto, donde las amistades, incluso la iglesia, ¿no? Encontramos tantas actividades que encontrar un momento de paz se vuelve complicado, se vuelve difícil. Y muchas veces no lo encontramos, no lo conseguimos. Y en ciertas ocasiones, al no tener paz en nuestra vida, eso termina pasando factura. Terminan las personas con problemas de estrés, terminan las personas alejándose y ocultándose de todo el mundo. Y una de las promesas que vamos a estar viendo hoy a través del nacimiento de Jesús es la paz. Y parece difícil como cristianos también que podamos conseguir esta paz, pero Dios la promete. Y en Jesús se cumple la paz. Vamos a estar viendo varios versículos donde podemos ahondar sobre esto, y el primero que nos encontramos es Isaías, capítulo 9. Voy a estar leyendo para ustedes, lo tienen en la pantalla o lo pueden buscar en su Biblia, como ustedes gusten. Dice Isaías, capítulo 9, desde el versículo 6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre, Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrá fin sobre el trono de David y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con el derecho y la justicia desde entonces y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Y nos encontramos esta profecía mesiánica donde nos dice Dios a través de Isaías que nacerá un niño, que ese hijo será llamado Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Nos encontramos una de las profecías mesiánicas más importantes del Antiguo Testamento y dada para el pueblo de Israel o Jerusalén en ese momento. Ahora entendamos un poquito el contexto de Isaías ya en este versículo 9. Podemos suponer que Dios introduce las principales profecías mesiánicas en este tiempo, una de las más importantes como esta, porque el pueblo de Jerusalén, que es Isaías a quien está predicando, se había desviado del mensaje de Dios. Y si ustedes revisan todo el Antiguo Testamento, hay muchas etapas donde el pueblo se desvía. Y lamentablemente eso acarrea consecuencias, porque el pecado, que es alejarse de Dios, pues acarrea consecuencias para nuestra vida. Lo mismo era para Jerusalén, donde el profeta Isaías está predicando. Habla sobre un juicio debido a los líderes de la nación que se habían alejado de Dios, debido al pueblo que se había alejado de Dios. Un juicio que iba a venir por la mano de Babilonia o por el reino de Asiria, por estos dos reinos, e incluso donde iba a llegar la deportación de Jerusalén a diversas tierras. Tenemos aquí una imagen que nos habla un poquito sobre el contexto de Isaías. Si tú puedes ver a mi izquierda, que será tu derecha, nos vemos aquí el juicio. La rebelión de Israel tendrá un alto costo, y vemos ahí como los dos reinos, el babilonio y el asirio, iban a ir contra Jerusalén e iban a causar estragos, incluso iba a pasar la deportación de Jerusalén. Pero también el mensaje de Isaías incluye la esperanza, que es lo que Pablo estuvo hablando la semana pasada y que íbamos a estar ahondando un poco más. Esperanza, no solo había un mensaje para que el pueblo se arrepintiese, que no lo hicieron, sino que además está la advertencia que iban a ser deportados, pero además la esperanza de que aquel que buscara fielmente al Señor iba a encontrar en él la bendición de la vida eterna, y a través de este Mesías que se presenta también. Isaías y Dios quería mostrar que el cumplimiento de las promesas iba a ser dada a través de este Mesías, el cumplimiento de las promesas de Dios, que era un rey
que iba a venir del linaje del rey David, aquel rey que ellos recordaban con tanto amor, con tanto entusiasmo como había hecho crecer el reino de Dios, que iba a cumplir la obediencia del pacto y que además iba a permitir la redención del pueblo, de las personas que buscan a Dios, y que iba a estar abierta a todas las naciones. Recordaban un poco, tal vez allá en Génesis 12, cuando Dios habla con Abraham y dice que de él serán benditas todas las naciones. Es decir, Isaías, que estaba viviendo en la segunda mitad del reino de Israel, habló en nombre de Dios a estos líderes, a todas las personas que ahí se encontraban, líderes que estaban corruptos, que su corazón estaba lejos del pacto que Dios había dado a su pueblo, que Dios había dado a la nación de Israel. Isaías creía profundamente, porque Dios así se lo transmitió, que Dios iba a cumplir todas las promesas, aunque ahorita iban a sufrir. Iban a sufrir a lo largo del tiempo, como les digo, porque su corazón estaba lejos de Dios. Pero aún así introduce la esperanza a través del Salvador. Y es allí, en esa esperanza, que encontramos una paz que debe gobernar nuestra vida y que va a hacer resplandecer al pueblo de Israel, al pueblo de Jerusalén, a Judá, a través de ese nacimiento del Salvador. Fíjate bien, y quiero para que entres en contexto lo grave que estaba pasando en Isaías, porque a veces leemos, por ejemplo, acabamos de leer, y a veces puede ser un poquito pesado estas profecías, estos textos tan largos de lo que estaba pasando en Israel. Pero la gravedad era tanta que fíjate cómo comienza Isaías, solo el capítulo 1, desde el versículo 1. Solo la introducción ya nos deja entrever que la situación estaba grave. Dice así: estas son las visiones que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén durante los años en que Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá. Escuchen, oh cielos, presten atención, oh tierra, esto dice el Señor. Los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. Hasta un buey conoce a su dueño y un burro reconoce los cuidados de su amo, pero Israel no conoce a su amo. Mi pueblo no reconoce mis cuidados a su favor. ¡Qué nación tan pecadora! Pueblo cargado con el peso de su culpa, está lleno de gente malvada, hijos corruptos que han rechazado al Señor, han despreciado al Santo de Israel y le han dado la espalda. ¿Por qué buscar más castigo? Se rebelarán para siempre. Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendaje ni ungüento que los alivien. Su país yace en ruinas y sus ciudades han sido incendiadas. Los extranjeros saquean sus campos frente a sus propios ojos y destruyen todo lo que ven a su paso. La hermosa Jerusalén está abandonada como el refugio del cuidador en su viñedo, como la choza en un campo de pepinos después de la cosecha, como una ciudad indefensa y sitiada. El Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos entre nosotros. Habíamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Escuchen al Señor, líderes de Sodoma, escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, del día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. No quiero más de sus piadosas reuniones. Odio sus celebraciones de luna nueva y sus festivales anuales. Son una carga para mí, no los soporto. Cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Bah. Yo le puse ahí un poco de energía, ¿no? Para que se transmitiera un poco el mensaje, pero ese es el capítulo 1. Ese es el versículo 1 del capítulo 1 de Isaías. Imagínense ustedes qué estaba pasando en el pueblo de Jerusalén, que Isaías tiene que hablar, Dios a través de Isaías tiene que hablar tan duro con el pueblo. Son palabras duras para su pueblo. Son palabras que deben también impactar nuestro corazón, de que Dios, cuando te alejas de Él, no le gusta, no le agrada, no le agradaba con su pueblo. Tanto así que transmitió estas palabras a través de su profeta Isaías. En su mayoría era mensaje contra los líderes, pero también con sus habitantes. Personas que aún hacían rituales, que iban al templo a adorar, que trataban de cumplir algunas ceremonias de Dios, como dice aquí el profeta. Pero ¿cuál era la clave? Que su corazón estaba lejos
de Él. Es tan grave que el versículo 15, que fue el último que leímos, dice que Dios ni siquiera escuchará sus oraciones porque están cubiertas de sangre de inocente. Tan grave que Dios apartará su oído. ¡Wow! Es impresionante el tono con que Isaías escribe, el dolor con que Dios transmite su mensaje al pueblo. Es un mensaje que también puede a nosotros impactarnos y recriminarnos cómo está nuestra vida hoy en día, por primer lugar. Es decir, ¿podemos nosotros estar aquí viniendo a la iglesia y nuestro corazón alejado de Dios? Pregunto, ¿eso puede estar pasando? Indudablemente. ¿Quién no lo ha experimentado? Yo en mi vida cristiana he experimentado ir a la iglesia, pero que en ese momento de mi vida mi corazón esté alejado de Dios. Que solo vaya para que el hermano no me esté llamando. Hermano, ¿por qué no fuiste el domingo? Entonces, para que no me llame, mejor voy ahí, así sea, llego tarde un poquito, me ven la cara y me voy. O me voy porque a veces, o voy porque a veces ya es costumbre ir. ¿Qué tengo que hacer el domingo? Ir a la iglesia, saludar al hermano y ya está. ¿Y qué pasa? Que en mi casa o en la semana vivo alejado de Dios. Vivo alejado de lo que Él quiere para mi vida. Vivo alejado de buscarlo de todo corazón y de servirlo como Él espera para nosotros. Incluso algunos de nosotros que estamos sentados acá no ha entregado su corazón a Dios. Y es aún más grave, porque no es solo que no lo busque, es que ni siquiera lo hemos abierto a Él. Es que ni siquiera hemos comenzado a entregar nuestra vida a Él. Queremos vivir en nuestro mundo normal de que voy tal vez a la iglesia de vez en cuando, o cuando puedo, o hago el bien cuando puedo, pero nuestro corazón sigue alejado del Dios que ha dado todo por nosotros. Y no se trata, porque alguno me puede decir, bueno, hermano, entonces se trata de ser perfectos en la iglesia. En ninguna manera, porque ninguno de acá podemos ser perfectos. Se trata, y lo que Dios siempre va a buscar, es cómo está tu corazón con Él. ¿Qué tanto has abierto tu corazón a Dios? ¿Qué tanto le has permitido entrar a Él? ¿Y qué tanto has dejado que el Espíritu Santo trabaje en tu vida? Y es allí la clave que queremos también transmitir. Isaías, como les digo, también habla sobre la esperanza y paz que traerá el nacido con Dios. Si tú sigues leyendo todos los capítulos, de ahí en adelante se sigue poniendo, como dicen acá, la palabra chunga la cosa. Se sigue poniendo ahí difícil. Se sigue ahí la recriminación que da Dios, sigue estando fuerte. Y parte de la esperanza que nos da es este capítulo 9 del versículo 6 al 7, donde Isaías ya introduce las profecías mesiánicas, donde dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y viendo el contexto que habíamos leído en el capítulo 1, los gobernantes están alejados de Dios. Por eso es que Isaías también dice, Dios transmite aquí, el gobierno descansará sobre sus hombros. Es decir, será un líder que guíe con justicia y con amor. Será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Y lo más importante, que es el versículo 7 de este capítulo 9, su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Porque claro, en la mente del israelita, para ellos, uno de los mejores gobiernos que habían tenido era el reino ¿de quién? De David. Para ellos el reino de David era uno de los mejores, tal vez para ellos el mejor que había, pero ese reino llegó a su fin, terminó. Después vino su hijo Salomón y después todo, en consecuencia todos los reyes, después la división de Israel entre los reinos del norte, el reino del sur y todo aquello que desemboca ya hasta Isaías. Y qué maravilloso la esperanza que transmite aquí Dios a través de Isaías, su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Será algo eterno, será algo maravilloso. Si leemos esta profecía, da cuenta en 2 de Samuel, capítulo 7, de que iba a ser descendencia de David, este nuevo príncipe, este nuevo hijo que nacería de Dios. Dice así, desde el versículo 11, además, el Señor declara que construirá una casa para ti, está hablando Samuel a David, una dinastía de reyes, pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos, de tu propia descendencia, y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Pero no le retiraré mi favor
como lo retiré de Saúl, a quien le quité de tu vista. Tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí y tu trono estará seguro para siempre. Es decir, Isaías ya está apelando a que este hijo que nacería vendría de la dinastía de David, de la que ellos soñaban. ¿Por qué? Porque aunque aquí en parte son unas palabras para el rey David que iba a morir, y decía que Salomón iba a construir aquel templo que David quería construir, a partir del versículo 15 nos da a entender que era algo más, que era una profecía también mesiánica, porque dice que no retiraré su favor, como lo hice con Saúl, que tu casa y tu reino continuarán para siempre delante de mí, y tu trono estará seguro para siempre. Es por ello que si tú lees alguno de los evangelios, sale la genealogía de Jesús, marcando que viene del linaje de David, porque tenía que ser cumplido. Dios así lo quería hacer y así lo hizo. Ahora, si tú lees estas palabras desde el capítulo 1, es primera vez que vienes a la iglesia y lees esas palabras desde el capítulo 1, ¿qué puedes decir en tu mente? Ostras, todo está perdido. Si esto se lo dijo a esta gente que les dio el pacto, que vieron a Dios allá en el monte Sinaí, que vieron el templo, se los dijo a ellos, ¿qué queda para nosotros? Eso ya de aquí y directico para el infierno. Ya no nos queda esperanza alguna. Si leemos solo ese capítulo 1, hermano, estamos perdidos. Es por ello que a partir del capítulo 9, como hemos leído, queremos introducir la esperanza, que ya habló Pablo la semana pasada, pero que también nos da la paz de entender que Dios ha hecho todo a través de su Hijo Jesús. Fíjate en Lucas capítulo 2, la reacción cuando los pastores que estaban ahí se enteran de que el Mesías había nacido. Dice desde el versículo 8 del capítulo 2, esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos a quienes Dios se complace. Una escena impactante. Imagínense ustedes en ese momento los pastores cuidando las ovejas y se aparece ese ángel mostrando la gloria de Dios. Obviamente ellos en un primer lugar tuvieron miedo. Ostras, ¿qué está pasando? Me morí y fui al cielo tan rápido. Tuvieron miedo en ese momento, pero el ángel, nos dice ahí los versículos, los tranquilizó y les da así la noticia del nacimiento del Hijo de Dios. No se lo da primero a reyes, a gobernantes importantes, se lo da a los pastores, a gente común, como tú y como yo, donde la noticia del nacimiento del Mesías era algo importantísimo. El pueblo judío esperaba al Mesías desde hacía muchísimo tiempo, desde hacía muchísimos años, queriendo que su reino fuese instaurado en la tierra. Y esta primera noticia causa a los pastores miedo por ver toda la escena milagrosa que estaba pasando, pero aún así, después el ángel les transmite paz. Y es allí lo importante, el ángel les transmite paz. Y nos habla de cómo 1,000,000 de ángeles, los ejércitos celestiales, dice, gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra. Paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Hermano, la paz que declaran los ángeles es parte de las características inherentes que encontramos en nuestro Salvador. ¿Recuerdan esas palabras que leímos en el capítulo 9? Tendría varios títulos este hijo que nacería. Uno de ellos sería príncipe de paz. Esa paz que a nosotros nos cuesta tener en nuestra casa, que a nosotros nos cuesta tener a veces en nuestra familia y que a veces nos cuesta tener en nuestro corazón debido a todas las noticias, a la economía, a todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Nos cuesta sentir en muchos momentos de nuestra vida paz. Pero tienes que entender que si eres cristiano, que si has dado tu vida a Jesús y no estás encontrando paz, algo está pasando en tu relación con Dios. Porque es inherente esa característica de Dios. Es inherente a la característica de Jesús de transmitir paz. Pese a las dificultades, pese a lo que estés pasando ahorita en tu vida o lo que vayas a pasar, debes experimentar la paz que Dios ha dado a través de Jesús. ¿Y quiénes son los que recibirían esta paz? Dice el versículo 14,
y paz en la tierra a aquellos en quienes Dios se complace. Parte de esto lo encontramos en el comienzo del ministerio de Jesús. Si tú lees Lucas 5:32, dice así: no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Es decir, si tú ya te sientes en paz, si ya tú te sientes que has logrado lo mejor en la vida, que eres una buena persona, aunque no hayas dado tu vida a Jesús, si ya tú te sientes así, el mensaje de paz, de salvación de Jesús no es para ti. Dice Jesús: no he venido a llamar a los que se creen justos. Claro, se creen porque la justificación verdadera depende y viene de nuestro Señor. No depende de lo que yo pueda hacer como ser humano. Puede ser una buena persona, por supuesto, pero aún así la verdadera justificación viene de Jesús. De los que saben que son pecadores y necesitan arrepentirse. Hemos leído muchas veces allá el apóstol Pablo cuando cita en Romanos que no hay justo ni aun uno. No hay quien haga lo bueno. Aunque nos podemos considerar buenas personas, que podemos decir, bueno, no le hago mal a nadie, no ando por ahí robando, no me meto por ahí a estafar a las personas, aunque nos consideremos socialmente buenos, Dios nos dice, hay pecado en nuestro corazón. Hay pecado que hemos marcado en nuestra vida, que ahorita tal vez no lo estés haciendo, pero que has tenido en tu vida. Y la clave, hermanos, es que necesitamos primero reconocer nuestra necesidad de Dios. Si no reconoces tu necesidad de que necesitas de Dios, va a ser difícil que Dios trabaje en tu corazón. Cuando reconocemos que necesitamos de Dios, que no somos perfectos, que necesitamos de un Salvador, es ahí que comienza a trabajar Dios en nuestra vida. Y una vez que lleguemos a la fe, es ahí donde Jesús comienza a trabajar, de que podamos encontrar paz en nuestra vida. Esa paz que es muy difícil encontrar. Muchas personas predican o dicen o hablan de que la paz solo la vas a encontrar cuando tengas todo el dinero que puedes conseguir, ¿verdad? Si ganas ahí, por ejemplo, una cosa que no tenemos mucho en Venezuela es esto de la lotería de Navidad. No sé si en Latinoamérica, en otros países está la lotería de Navidad, pero en Venezuela no es como... Hay lotería todo el año de cualquier cosa, pero eso de lotería de Navidad en especial no es tan común. En cambio aquí yo prendí el noticiero, no recuerdo si esta semana, y habían unas colas para las loterías, para comprar un décimo, que se llama, ¿no? Este de la lotería, para comprar un décimo, para que te cambie la vida, ganar el premio gordo, y las colas que las personas, ahí en Madrid hay una lotería muy famosa, que entrevistaban al que estaba de primero y tenía desde las 4 de la mañana ahí, haciendo la cola para que abrieran a las 9 de la mañana. Imagínense ustedes, de las 4 hasta las 9 que iban a abrir, para comprar el décimo, porque según él, el décimo ese iba a ser ganador. Incluso otros habían utilizado la inteligencia artificial para ver cuál era el décimo ganador, que se los dijera ahí ChatGPT. Y estaban haciendo, ya estaba agotado, el que ChatGPT dijo ya estaba agotado. Entonces todos queriendo ahí comprar el décimo para pegar la lotería, para ahora sí encontrar paz. Porque claro, creemos y se nos ha vendido que la paz viene a través de los bienes. O si estás bien de salud, pues estás en paz. Si no tienes ningún problema médico, si no te aqueja nada, si ningún familiar le aqueja nada, es que encuentras verdadera paz. Pero es algo falso, hermano. Es algo falso. Primero porque siempre vamos a padecer de algo nosotros o algún familiar cercano. Es algo de la naturaleza humana, de las leyes que Dios ha creado, que nuestro cuerpo se va envejeciendo. Y segundo, porque tengas todos los bienes materiales que puedas tener, igualmente no vas a encontrar la paz que puede de verdad conectar con Dios, que puede de verdad sentir una paz verdadera. Las siguientes palabras de Jesús retratan esta verdad. Vamos a leer Juan capítulo 10, lo tenemos igual todo en la pantalla. Les digo la verdad, a partir del versículo 7, les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darle una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y los dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solo por el dinero y en realidad no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas.
Qué palabras tan maravillosas de Jesús. No solo dice que es el verdadero pastor, no solo dice en el versículo 10 que su propósito es dar vida plena y abundante, sino que además nos dice en el versículo 15 que sacrifico mi vida por las ovejas. No que las ovejas, como normalmente pasa, no es que las ovejas son sacrificadas para obtener de ellas carne, para obtener de ellas la lana o todo lo que se pueda obtener de ellas, sino que Jesús aquí dice, yo sacrifico mi vida por las ovejas, no huyo cuando se acerca el lobo. No es un pastor que cuando viene el peligro huye, no es un pastor que cuando tú te encuentras en una situación difícil va a huir. Cuando tú te encuentras orando, cuando te encuentras sufriendo, no va a transmitirte paz. No es esa clase de pastor Jesús. Es un pastor que te permitirá y tendrás vida en abundancia y paz en nuestros corazones. Es difícil, hermanos, a veces de entender esto. Pero Dios quiere para nuestra vida que experimentemos la promesa de paz. Y quiere que experimentemos que vamos a estar eternamente en paz con Él. Si no lo estás experimentando ahorita en tu vida, debemos volver a buscar a Dios. Debemos ver cómo está nuestra relación con Dios. ¿Por qué no estoy experimentando la paz que Dios ha dicho en su palabra? ¿Cómo está mi vida frente al pecado? ¿Cómo está mi vida con el Espíritu Santo? Estas Navidades debemos entender que nuestro príncipe de paz vino a reinar este mundo, que su reino fue instalado por y para nosotros, y que tenemos entrada a la vida eterna y una vida en paz pese a las dificultades, incluso pese a las alegrías, porque hay alegrías que no te quitan, que no te dejan paz. Pese a cualquier circunstancia, la paz de Dios debe reinar nuestra vida. Quiero terminar con Filipenses 4, que obviamente cuando alguien habla sobre la paz de Dios, cita Filipenses 4, entonces lo vamos a citar acá, ¿verdad? Filipenses 4, desde el versículo 4, dice así: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Siempre llenos de alegría. Lo repito, alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a todo por lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios. Voy a volver a leer ese versículo 6 y 7. No se preocupen por nada. Ostras, qué difícil, ¿no? Yo lo vuelvo a leer y digo qué difícil es no preocuparse por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias a todo por lo que Él ha hecho. Fíjense el versículo 7. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Ostras, Pablo está terminando también el sermón, ¿ves? Así mismo, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Y qué maravilloso, ¿no? Solo del versículo 4 comenzando es: estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alégrense, que todo el mundo lo pueda ver, que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Parece que Pablo fuese tan fácil, ¿no? Dios a través de Pablo escribir estas palabras, pero tan difícil vivirlas. Porque ¿quién puede decir que todo el momento de nuestra vida estamos alegres? Hay momentos difíciles, momentos en que, wow, noticias que nos pueden dar que se nos dificulta la vida, que decimos, ostras, Dios, ¿qué pasó aquí? Pero aún así Pablo transmite lo que el Señor quiere para nuestra vida. Pese a las dificultades, tienes que experimentar la verdadera paz de Dios. No se preocupen por nada. ¿Perdiste el trabajo? No te preocupes. Claro, ocúpate, ¿no? Mete currículum por ahí, pero no te preocupes. Tampoco vayas a decir, bueno, oro al Señor y de la nada saldrá el trabajo. A veces puede pasar, pero siempre recomendamos meter currículum, por si acaso. Entonces, ¿te perdiste el trabajo? Ora al Señor, que te permite y abra las puertas para conseguir otro. ¿Estás pasando dificultades económicas? Ora al Señor también, que te permita ver si estás haciendo algo mal, que por qué el dinero no te alcanza o qué puedes hacer para que el dinero alcance. Que te preocupa que alguien está enfermo o que tiene mala salud. Ora al Señor, dice el apóstol Pablo. No se preocupen por nada, en cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que ha hecho. Y una cosa importante, habla con Dios, dile lo que necesitas. Algunas personas dicen, no hace falta que le digamos a Dios, pues Dios todo lo conoce. Bueno, sí lo conoce, pero el apóstol Pablo nos dice,
Dile. Abre tu corazón. ¿Qué necesitas? Habla con Dios. Y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. Por último, quiero dar una lista desprendida de estos versículos que la tenemos ahí en la pantalla. Una lista de las promesas de paz en tu vida. Número 1, estén siempre llenos de alegría. 2, recuerda que Jesús vuelve pronto. Esta verdad la tenían los cristianos del primer siglo. Jesús vuelve pronto. Cuando tienes esto en tu mente y tu corazón, no importa lo que esté pasando aquí, porque Jesús vuelve pronto. No te preocupes por nada, solo ora. Da gracias por lo que Dios ha hecho en ti. Concentra tu mente en lo importante. No dejes de poner en práctica lo que aprendes. Y no dejes de buscar a Dios. Así, hermano, experimentarás la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. Y esa paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar y pedirle a nuestro Dios que nos permita experimentar esta paz, aunque a veces sea difícil.